Yo creo que son como, esta es como la quinta versión porque nos la retachaban y nos la retachaban, porque no terminábamos de encontrar cómo justamente darle esa cohesión a algo que en principio podía estar tan disparado, ¿no? Sobre todo porque al origen era una preocupación nuestra, o sea, cuando invitamos a Emilio Curí, pues él no está preocupado por definir qué es lo indígena ni si la propiedad privada, eso es mi pregunta, esa es nuestra preocupación. Ahora, resulta que lo que él hace abona muy bien al argumento nuestro, ¿no? Que justamente tenía que ver con, un poco su argumento era decir, ¿por qué la propiedad privada en los pueblos de indios ha sido tan olvidada? Cuando la evidencia está ahí, no es que no haya evidencia, es que siempre está ahí, ¿no? Y eso es una de las cosas que él decía, y por lo cual nos parecía muy útil como tomar ejemplos muy distintos, es que cuando se reconoce, por ejemplo, en su caso, la existencia de propiedad privada y la existencia de una repartición jerárquica y desigual de la propiedad adentro de los pueblos, no indígenas contra españoles, sino adentro de los pueblos indígenas, la explicación es, bueno, pero era en este caso nada más. En este pueblo específico, resulta que los indígenas no se distribuían equitativamente la tierra. ¡Qué raro! Y ya, ¿no? Y como que él, justamente en esta revisión historiográfica que hace, vastísima, lo que logra mostrar es que probablemente no era tan excepcional. Lo excepcional es que los historiadores no hayan querido verlo, más bien, ¿no? Ese es un poco como el juego que está presente a lo largo de todos los capítulos, ¿no? Y justo por eso no queríamos hacer una historia, por ejemplo, de la alteridad en la Sierra de Puebla, donde trabaja Ariadna en el periodo, ¿no? Porque entonces íbamos a terminar otra vez con el argumento, claro, es que en tu pueblo, donde tú trabajas, así es, pero donde yo no, ¿eh? Entonces, un poco para evitar eso, pues decidimos abrirlo a gente que pudiera dialogar con esas preguntas sin necesariamente determinar un tema o un periodo o una región o una metodología, porque pues efectivamente habemos historiadores y antropólogos, pero por ejemplo Vivet García es bióloga y ella en realidad lo que hace es un trabajo fascinante de etnografiar el trabajo de los genomistas en laboratorio, los que descodifican el DNA, para ver cómo están construyendo y representando la herencia indígena en el DNA, lo cual es muy interesante porque, claro, el argumento de que con las pelvis que trabaja Laura Cházar en el siglo XIX y XX, bueno, es que la ciencia estaba muy atrasada, no funciona, porque la ciencia más de punta, que es la que tenemos hoy con la genómica, sigue reproduciendo unas ideas muy parecidas a las de principios de siglo, a pesar de la gran tecnologización, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la justificación de tener un panorama a lo mejor como tan fragmentado, tan como una constelación así un poco contrastada. Y creemos que lo que le da cohesión es justo esta idea de decir, bueno, no vamos a entrar a discutir si los indígenas son otros, existe el conjunto como tal indígena y que es indígena, sino simplemente decir que al lado de las prácticas, ahí tenemos una frase que para mí es como muy significativa, que es, pues las personas no viven desde que se levantan hasta que se duermen afirmando su alteridad, o sea, se afirma en circunstancias, pero mientras me lavo los dientes, pues a lo mejor no, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con esa parte? ¿Dónde la acomodamos? ¿No existe o no es importante? A lo mejor sí, a lo mejor hay mucho que entender en observar esos espacios sociales, esas prácticas sociales, esas experiencias sociales en donde la alteridad de quienes supuestamente encarnan esa diferencia no se está poniendo en práctica, no se está movilizando. Y como que siento que eso pues mueve mucho un poco de lo que decía Gracia, los supuestos desde los que partimos, porque eso supone efectivamente que la alteridad es una relación, no es una propiedad, no es algo que está en el aire, sino que es algo que se pone en práctica al entrar en relaciones sociales, ¿no? Que no creo que les esté explicando nada que no hayan ustedes pensado y visto, simplemente tratamos de llevar lo más lejos posible esa idea, ¿no? Como sistematizarla lo más posible con un montón de ejemplos, con muchísimos datos empíricos y, pues digamos, tratando de no soltar
ese supuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues ya ustedes juzgarán por sí mismos. Yo una vez más quiero agradecer a José Luis Escalona, al CIESAS, a los comentaristas y a ustedes por acompañarnos hoy en la noche. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya está. Sí, yo sé que hay muchos científicos, colegas, muchas instituciones que se sostienen por cosas muy estables, ¿no? Este libro tal vez no les ayude mucho, ¿sí? Yo quiero pensar en el mismo CIESAS, ahora que celebra 45 años, donde tenemos libros fundamentales como el de Guillermo Bonfil Batalla, que para mí es una especie de estabilizador del discurso indígena en México. ¿Cómo lo vemos ahora? ¿Cómo lo podemos repensar en este punto? ¿Y cómo podemos también meter este tipo de desestabilizaciones en nuestras discusiones, en nuestras instituciones, en nuestros proyectos, en nuestra manera incluso de dar las clases y de incorporar a los estudiantes en estas reflexiones, ¿no? Pues nuevamente gracias a todos y los esperamos mañana. Perdón, si quiere alguien también decir algo, perdón, adelante, tenemos tiempo y tenemos Sonia. No voy a hablar sobre el libro, porque obviamente no lo he leído, pero dos cuestiones. Digo, soy adivina, pero no tanto. ¿Por qué en inglés? Un tema que mueve tanto, como han dicho, al país. Y la otra cuestión, ¿qué tanto se puede proponer para desestabilizar la vuelta a la escena en el casi presente gobierno? No sé aquí, o juntamos varias. No, bueno, lo del... Sí es una pregunta lo del inglés, la verdad es que lo pensamos mucho, pero tenía que ver con un tema de difusión. O sea, las publicaciones universitarias tienden a tener muy mala circulación, entonces tratando de evitar eso, digamos, pensamos que una posibilidad era publicarlo en inglés, lo cual además funcionó, no estaba dado porque no conocíamos, digamos, fuimos y presentamos un proyecto a un montón de editoriales y pues alguien lo tomó. Y otra cosa que nos interesaba mucho era pues digamos, no sé cómo decir, todo el trabajo editorial que supone esa publicación. Si es, digamos, que hay una serie de requerimientos en las etapas previas de dictaminación, recibíamos un dictamen y había que formular toda una carta de respuesta muy elaborada que nos ayudó muchísimo a pensar o sea, como que hay todo un proceso previo a la edición que nos interesaba mucho explorar, como ver qué era como someterse a ese juego de rigor y de exigencia que en mi experiencia en México no está tan, digamos, afinado o tan explorado, ¿no? Y que, pues, mira, respecto a la situación actual, a mí la verdad me sorprende mucho que sigamos, o sea, digamos, que la gran propuesta novedosa, vanguardista y de ruptura sea regresar. Digamos, ahora, no me siento con herramientas suficientes como para proponer una alternativa. Yo no sé qué es lo que podríamos hacer, porque desgraciadamente no tengo tanto callo político, pero sí me parece, o sea, si soy consecuente con lo que digo en el libro, para mí un punto fundamental tendría que ser reflexionar muy seriamente con qué estamos poniendo en la categoría indígena y qué estamos esperando que suceda. O sea, digamos, ¿por qué la política indígena se va a hacer a partir de una idea de lo indígena totalmente despolitizada? Eso es lo que a mí me interroga mucho. Ahora, es más una pregunta que una respuesta, efectivamente. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Julio, yo soy economista, chiapaneco, por cierto. Felicito en la presentación de este libro y siento se logra el objetivo de invitarnos a leerlo, a adquirirlo y leerlo. Y hay mucho que cuestionar, sobre todo los chiapanecos, y felicitar al CIESAS por los 45 años a nivel nacional, creo que 35 aquí en Chiapas, y una preocupación también que me da
que la maestría en antropología por este periodo, tengo entendido, no se dio aquí en San Cristóbal, se fue a Monterrey, algo difícil que esperemos que con este aniversario 45 se reformule la política pública universitaria, porque muchos queríamos inscribirnos por acá, y a Monterrey es difícil. Hago este comentario, perdón. Hablando del indigenismo, pues hay mucho que hablar, como bien lo comenta aquí el doctor Rafa, muy buena disertación, sobre todo viniendo de Polonia, donde vivieron la Segunda Guerra Mundial, muy fuerte, platicado con algunos polacos al respecto, y muy interesante porque nos vislumbra lo que era el pueblo mexica y los mayas, que también, desde ahí también hay otra visión del desarrollo económico de las épocas prehispánicas, y hasta la independencia, que también los mestizos, los españoles nacidos en México, pues empezaron a ser discriminados. Bueno, habría todo un tema a discusión al respecto, ¿no? No vamos a entrar en esa polémica. Y yo hablaría un poquito, y espero encontrar en el libro, ahora que lo lean, lo que sería la pérdida de lenguajes, y sobre todo el CIESIAS, que tiene la maestría en lingüística y donde está orientado para indígenas. La beca de Ford, tengo entendido, en una fundación de Ford que apoya con becas para indígenas. Me gustaría revisar nuevamente cómo está ese aspecto, cómo clasifican si es indígena o no el aspirante a la maestría, un tema muy interesante para el propio CIESAS. Y me gustaría encontrar algo respecto a los mayas de la zona de la meseta Comiteca Tojolabal, porque ahí también tenemos una parte muy importante. Hablando del Congreso y la conformación del Congreso político, ahora sí el legislativo, donde tienen que haber las iniciativas de ley, actualmente, según la estadística, hay un 10% de diputados y senadores, al parecer, que representan al indigenismo en diferentes, que va a ser un esquema muy importante, porque ya están trabajando. Desde la semana pasada se dieron algunas reuniones en el Congreso sobre la cuestión, la visión de la óptica indigenista, y aquí en Chiapas pues, tenemos el tzotzil, el central, y también el indígena, como hay una discriminación del indígena mestizo católico o el indígena religioso evangélico, que es otra problemática muy importante que ojalá encontremos en el libro. Muchas gracias y perdón por mi intervención si me pasé. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Ramsés, soy abogado de profesión, ciencia social dividida por el propio sistema, aunque derecho es derecho, ¿no? Gobierno normalmente, ¿no? Y las ciencias sociales de izquierda, pues normalmente son sociología, antropología, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando menos desde ese punto de vista. Así está el currículum oculto, ¿no? Me llama la atención el verbo activo del título del libro, que es destabilize, en inglés. ¿Por qué no utilizan el verbo de construir, que estaría más enfocado hacia Derrida o Foucault, o tiene una connotación de más lucha de clases? Esa es mi pregunta, porque desestabilizar, yo me estaba esperando encontrar pues, todas las luchas sociales en el libro, hasta lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Las presas y todo lo que, los megaproyectos, el Tren Maya, ¿no? Es decir, toda es una lucha de clases que viene, que ha estado presente. Por ejemplo, aquí mediante 2 juicios de amparos, los indígenas lograron evitar la construcción de la autopista San Cristóbal Palenque, ¿no? O sea, es una lucha diversa que ya está utilizando el sistema jurídico constitucional. Lo lograron, ¿no? Bueno, y por eso no está construido. Bueno, el otro punto interesante es que el indígena se le ha definido a partir de características, pero no se ha logrado una definición de esencia, ¿verdad? Una pregunta, ¿verdad? O sea, enfocar bajo esa crítica, esa crítica de las ciencias sociales, como lo están ustedes enfocando, en base al desarrollo que estamos viviendo de esta revolución, cuarta revolución, a base de todas las cuestiones digitales que van avanzando en el conocimiento. Tal vez una nueva pregunta a formularse sería: ¿en qué momento el indígena deja de ser indígena? Es decir, aquel indígena que abandona su ciudad y se va a vivir a Nueva York, o se va a vivir a la Ciudad de México,
o se va a vivir a un centro poblacional determinado, abandona su ideología y digamos que después de vivir 5 o 10 años ya piensa como norteamericano o piensa como un mexicano mestizo, si sigue siendo indígena o deja de ser indígena. Ese es desde un punto de vista, digamos, ideológico, ¿no? Desde el otro punto de vista, ahorita hay una cuestión bastante práctica que estamos viendo en la vida real, es, por ejemplo, esa cuestión de despojo, aunque la ley no lo define así. Desde el punto de vista de David Harvey podríamos interpretarlo de esa manera, o sea, cuando mujeres indígenas son despojadas de la posibilidad de ejercer el cargo de diputadas o cualquier otro cargo público, porque el sistema político logra al final de cuentas despojarlas de esa posibilidad, ¿no? ¿De qué manera se podría demostrar quién es indígena y quién no es indígena? Porque ese es el punto principal, jurídicamente hablando, que es lo que va a determinar el ejercicio del poder y la posibilidad de desarrollo de esas comunidades. ¿Qué porcentaje de sangre necesito yo tener para ser indígena? Porque, por ejemplo, yo como mestizo me veo ante la vida real discriminado del sistema neocolonial en que vivimos, que no es democracia, neocolonialismo, porque cuando uno es atropellado por una institución de gobierno, por la corrupción sistémica en que vivimos, uno se va a quejar, ya sea con una institución de derechos humanos, que sea Iglesia Católica o la del mismo gobierno que está cooptada por el mismo sistema. Y la primera cuestión que dicen, ¿sabes qué? No te podemos atender porque no eres indígena. Dices, oye, pues entonces yo estoy siendo discriminado porque sí soy indígena. Tengo cierta proporción de sangre indígena en mi cuerpo por ser mestizo. Sin embargo, estoy siendo discriminado porque, de acuerdo a una visión bastante subjetiva y esotérica de un funcionario público o de determinada persona, no soy candidato a que se me atienda, ¿no? O sea, estamos aquí ante un grave problema que tiene consecuencias sociales y jurídicas bastante puntuales en la vida real. Esa es mi inquietud. Muchas gracias. Yo creo que brevemente, ¿no? Porque ya nos están esperando de afuera. No, pues muchas gracias por su comentario. Tendríamos que platicar con mi colega Ariadna para saber por qué decidimos desestabilizar y no deconstruir, pero de entrada yo diría que a mí la idea de deconstruir me queda muy en el plano sintáctico, o sea, como muy en un tema de lenguaje, o sea, y nosotros estamos hablando no solo de un aspecto de categorías, sino también de experiencia social, de cómo la gente se vive, y eso a lo mejor ayuda a pensar la otra pregunta que usted hacía de cuándo la gente deja de ser indígena. Pues, por ejemplo, en las fuentes que yo trabajo ahora, muchas veces a lo largo de sus vidas, o sea, son indígenas, dejan de serlo, vuelven a hacerlo, vuelven a dejar de hacerlo, vuelven a volver a hacerlo. Entonces, un poco la invitación o la apuesta de este libro es a pensar si no valdría la pena separar o renunciar a la idea de que ser indígena o ser mestizo o ser cualquier forma de identificación tiene que ver con la esencia de un ser, con algo que tiene que ver con ser, sino más bien con posicionamientos sociales en momentos determinados, que no tampoco suceden al azar, no es como ponerse un sombrero y quitarse otro, pero justo si uno deja de verlo como algo natural, algo que está en la sangre o que está en la herencia o que es esencial, pues puede uno empezar a preguntarse bajo qué circunstancias las personas se identifican de una manera o de la otra, y frente a quién, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y en ese proceso, efectivamente, la juridización de las identificaciones está jugando un papel inmenso, porque ahora, digamos, ahora en México, en contraste a lo que fue pues toda la historia del México independiente desde el 19 hasta hoy, no existían derechos específicos para los indígenas, ¿no? Entonces, ese ingrediente de una nueva forma de definir al Estado y a la legislación y a la ley, pues por supuesto que está jugando en estas maneras de construir las pertenencias y las formas de identificarse, que creo que es ahí donde tenemos que ir a preguntar, ¿no?
Pero bueno, creo que... Sí, si quieren, ¿por qué no continuamos la conversación aquí afuera? Hay unos bocadillos, hay un pequeño brindis. Muchísimas gracias a todos. Me están preguntando todos que si vamos a vender el libro o no vamos a vender el libro. Afortunadamente ahora existe el internet y todo se puede hacer por vía electrónica. Lamentamos mucho que no hayamos podido, esa es mi culpa, organizarnos un poco con la editorial para que nos mandaran unos ejemplares o pudiéramos hacer alguna cosa por el estilo, pero ustedes con su tarjeta de crédito, rápido, todos, fácil. Lo mandé a comprar a la Biblioteca del Ciencias, por supuesto. Entonces en la Biblioteca del Ciencias va a haber alguno. Perdón. No, yo lo sé, pero la otra cosa tampoco la puedo resolver, como les estoy diciendo, sí, tengo muchos límites al respecto. Y lamento mucho que todos los temas no estén en el libro también. Lo siento mucho, no hablamos de todas las cosas que nos preguntaron, no están en este libro. También para que no se vayan a llevar la impresión de que ahí pueden encontrar todo. Es una invitación a reflexionar, es una invitación a desestabilizar lo que tenemos estable, ¿no? Y yo les recomendaría desestabilizarnos ahorita aquí afuera con unos bocadillos y continuar el diálogo. Muchas gracias por todos. Basta.